Siempre he pensado que las historias que cuentan las chicas de la calle no son simples anécdotas. No son exageraciones para pasar el rato ni mentiras para hacérselas interesantes. Son heridas que se relatan en voz baja, cicatrices que se comparten solo cuando hay poca luz y la noche está demasiado quieta. Algunas de esas historias vienen de décadas atrás, arrastrando nombres que nadie repite y lugares que ya no aparecen en ningún mapa. Sitios donde desaparecieron compañeras sin dejar rastro, donde los clientes hablaban solos, donde se escuchaban pasos detrás de ti, aunque fueras la única persona en la acera. Quien trabaja en estos oficios aprende pronto que hay esquinas que no se tocan, autos que no se abordan, voces que no deben contestarse. Pero a veces, por necesidad o simple mala suerte, una se cruza justo con aquello que todas las demás intentan evitar. Lo que vas a oír ahora es una de esas historias que no deberían existir, una que se transmitió de boca en boca hasta llegarme como un susurro tembloroso. Habla de Teresa, una mujer que lleva media vida en las calles y que aquella noche se topó con algo que ninguna tarifa puede justificar. Escucha con atención, porque hay relatos que no buscan asustarte, sino advertirte. Y este es uno de ellos. La noche tenía un brillo sucio, como si el aire estuviera cubierto por una película de aceite viejo. Yo estaba apoyada en la baranda oxidada del puente, mirando cómo el agua negra del canal parecía tragar cualquier reflejo. Me llamo Teresa, aunque allá afuera casi nadie usa nombres reales. Llevo más de 20 años trabajando en las calles de esta ciudad, siguiendo las luces que parpadean, los motores que se detienen, las voces que llaman bajito. Lo que voy a contar no lo olvido ni cuando intento hacerlo. Hay cosas que se te meten en la piel y se quedan ahí, rascándote por dentro. Aquel lugar era una zona donde casi nunca pasaba nadie decente. Olor a gasolina rancia, plástico quemado y sudor viejo. A veces pienso que hay calles que están vivas, respiran lento, esperan, observan. Esa noche me sentía rara, inquieta, como si algo caminara detrás de mí cada vez que parpadeaba. Tenía la sensación de que si volteaba de golpe, iba a ver una sombra pegada a mi espalda. Y, aún así, decidí quedarme. No podía darme el lujo de marcharme sin hacer siquiera un servicio. Mientras esperaba, pensé algo que todavía me da vergüenza admitir. Cuando el miedo se te mete al cuello, cualquier pequeño gesto sirve para recordarte que no estás sola. Si alguien allá afuera me estuviera escuchando ahora, quizá daría una señal, un apoyo, una luz mínima, un me gusta que brillara por un segundo al otro lado. Algo así a veces basta para que una no sienta que cuenta estas cosas desde el fondo de un hueco. Faltaban unos minutos para la medianoche cuando lo vi. Un carro negro, largo, sin placas, avanzó despacio por la orilla del canal. Las ventanillas estaban polarizadas, tanto que no se veía ni el reflejo de quien iba dentro.
El vehículo se detuvo justo enfrente de mí, sin un solo sonido, ni motor, ni vibración, ni nada, como si se hubiera materializado ahí. La puerta no se abrió. Solo bajó la ventanilla del conductor con un movimiento suave. Adentro, el hombre tenía la cara en sombras. Lo único visible eran sus manos, demasiado delgadas, sujetando el volante con una calma que me dio escalofríos. Su voz salió como un susurro, ronca, casi húmeda. «Buenas noches», dijo. «Busco a alguien que no tema entrar donde otros no entran». No me moví. El tono no era el típico. No había deseo, no había urgencia. Había otra cosa, algo más frío. Le pregunté qué quería exactamente. El hombre inclinó un poco la cabeza y se acercó apenas a la luz. No pude verle los ojos, pero su piel parecía tensa, como si no terminara de estirarse bien sobre los huesos. «Es para un regalo, un cumpleaños. Y todas te han señalado a ti». Me giré sin pensarlo. A la vuelta de la esquina estaban dos compañeras fumando, pero al ver que las miraba, se hicieron las locas. No entendí qué pasaba, pero algo en mi estómago dio un vuelco. El hombre extendió un fajo de billetes, grueso, demasiado grueso para algo tan simple. «La mitad ahora. La otra mitad cuando termines», dijo. «Solo debes acompañarlo esta noche, nada más. Él no sale mucho. No te asustes por su aspecto». La frase cayó como una piedra en un charco. «¿No sale mucho? ¿Asustarme? ¿Aspecto?» Quise decir que no. Juro que estuve a punto. Pero la situación económica, el cansancio, la noche helada y ese dinero que parecía un salvavidas, lo tomé. Y en cuanto el billete tocó mi mano, sentí un frío agudo. No uno normal, uno que se te mete como un diente de hielo entre los dedos. «Mañana, a esa misma hora», me dijo, «te llevaré». El carro subió la ventanilla sin sonido, igual que antes. Arrancó despacio y se perdió por una calle donde no había luces. Juraría que el motor nunca encendió. Esa noche no dormí. Tenía el presentimiento de que algo no encajaba. Pero cuando uno vive de lo que vive, los presentimientos se guardan en un cajón. Al día siguiente fui al punto acordado. Me repetía que era un servicio más, nada que no hubiera visto antes. A las 9 en punto, el vehículo negro llegó. No sé cómo, pero supe que estaba ahí antes incluso de escucharlo. El aire se volvió pesado, como si una tormenta se estirara bajo la piel del cielo. Subí sin hablar. Dentro del carro había un olor dulce, químico, parecido al de un cuarto donde dejan flores demasiado tiempo. El hombre manejó sin prisa, cruzando zonas que no reconocí. Llegamos a un barrio donde todas las casas parecían apagadas, selladas por una capa fina de polvo. No se oían perros, ni gente, ni televisión. Nada. Se detuvo frente a una casa color beige,
de 2 pisos, con una sola luz encendida en la planta alta. Antes de que pudiera abrir la puerta, su mano huesuda tocó mi antebrazo. Estaba helado. La habitación del fondo, en el 2.º piso, dijo: «No te asustes cuando lo veas. Espera a que termine. Yo vendré por ti después». No me miró ni un segundo más. Solo apartó la mano y volvió la vista al frente. Tragué saliva, bajé del carro y caminé hacia la puerta. La casa tenía un silencio muy extraño, como si todo en su interior estuviera conteniendo el aire. Empujé la puerta. No estaba cerrada con llave. El pasillo era angosto. Olía a humedad estancada. Subí las escaleras sintiendo crujidos que no coincidían con mis pasos. Cuando llegué al final del pasillo del 2.º piso, vi la luz débil filtrarse por debajo de una puerta. Toqué. Nadie respondió. Abrí. La habitación estaba en penumbra, iluminada por una lámpara vieja colocada en el suelo. En la cama había un bulto cubierto con una sábana beige. Parecía una persona acostada, inmóvil. Me acerqué. La sábana se movió apenas, como si algo respirara bajo ella, o como si algo se deslizara lento. El olor cambió de golpe. Un aroma espeso, metálico, mezclado con un dulzor agrio, como flores podridas. Intenté decir algo, pero mi voz salió quebrada. Me incliné un poco más y entonces escuché un sonido. No un suspiro, no un quejido. Era un murmullo, bajo y húmedo, proveniente de debajo de la sábana, y decía mi nombre: Teresita. Teresita, ven. Aquí está tu regalo. Sentí que las paredes respiraban y supe desde ese instante que debía haber rechazado aquel dinero, que mis compañeras no me habían señalado por casualidad, y que lo que estaba bajo esa sábana no era un hombre que necesitara compañía. Era algo que llevaba demasiadas noches esperando por mí. El murmullo volvió a pronunciar mi nombre, más claro esta vez, como si la voz hubiera aprendido a usar mi oído. Me quedé paralizada. La sábana seguía quieta, pero el aire alrededor vibraba, igual que cuando tiembla el motor de un frigorífico viejo. No quise acercarme más, pero mis pies ya estaban avanzando sin que yo lo decidiera, empujados por algo entre la curiosidad, el terror y esa obligación absurda de cumplir con lo que una ha aceptado. Aunque, en realidad, lo que había aceptado no se parecía en nada a lo que me esperaba dentro de aquel cuarto. Me detuve al borde de la cama. El bulto era demasiado alargado, como si el cuerpo bajo la sábana tuviera las proporciones equivocadas. Largas colinas bajo la tela que no correspondían a piernas humanas. Una forma más y otra menos, como si se apilaran cosas vivas y cosas muertas en el mismo sitio. Me temblaron las manos. El murmullo volvió a hablar, y esta vez no usó mi nombre. Buscó una palabra áspera, rasgada, que no supe traducir. La pronunció con un ritmo lento, casi infantil. En ese instante
Vi que algo se movió bajo la tela. Una elevación suave, luego otra, como dedos empujando desde dentro. Pero no eran dedos, eran demasiados. Retrocedí un paso. Sentí que algo se aferraba a mi tobillo. Miré hacia abajo de inmediato, casi grité, pero no había nada. El frío subía por la pierna, como un hilo fino entrando bajo la piel. Me agarré al marco de la puerta para no caer. Entonces escuché un sonido diferente, un chasquido húmedo. La sábana empezó a deslizarse hacia un lado, despacio, como si un viento invisible la empujara. Vi un fragmento de piel grisácea, sin pelo, tirante. No parecía humana. Tenía la textura de una fruta podrida, con zonas abultadas y otras hundidas. Luego la sábana cayó solo un poco más. Lo que vi me dejó sin respiración. Eran ojos, dos grandes, redondos, pero no donde deberían. Estaban más arriba, en un sitio que no era la cara. Brillaban como vidrio mojado. Eran tan abiertos que parecía que no tenían párpados. Algo goteaba de ellos, un líquido claro que dejaba un rastro pegajoso en la tela. Aquello parpadeó sin parpadear, si es que tiene sentido decirlo de esa manera. Tragué saliva. Me di la vuelta para salir. Ni un céntimo valía aquello. El pasillo estaba oscuro. La luz que había antes se había apagado sin hacer sonido. La casa se sentía más cerrada, como si alguien hubiera metido la estructura entera dentro de un saco. Empecé a caminar hacia las escaleras, pero al llegar al primer escalón, escuché pasos detrás de mí. No pasos rápidos, pasos lentos, arrastrados. El tipo de sonido que hace algo que no está acostumbrado a moverse. No quise mirar, pero sabía que si no lo hacía, la cosa que estaba ahí podría tocarme en la espalda. Me giré. No había nadie en el pasillo. Sin embargo, el olor sí estaba. Ese olor dulce, podrido, húmedo, que se pegaba en la nariz como si tuviera peso. Avancé un escalón. Otro. La madera crujía como hueso abriéndose. Algo subió conmigo. Lo sentí detrás de mi cuello, respirando suave, caliente y frío a la vez. Cerré los ojos para no gritar. Al abrirlos, estaba en la planta baja. No sé cómo bajé. No recuerdo haber dado los pasos. La puerta principal estaba entreabierta. Afuera, la calle se veía distinta, como si una neblina amarilla cubriera todo lo que había más allá del porche. Fui hacia la puerta sin mirar a los lados. Cuando mi mano tocó el pomo, la escuché otra vez. Teresita, no te vayas. El regalo no está completo. La voz venía desde la cocina, al final del pasillo. Esta vez no sonaba amenazante, sonaba triste, o fingía estarlo. Me quedé quieta. El viento empujó un poco la puerta y la madera se quejó como si tuviera dolor. Quise salir, correr, irme sin mirar atrás, pero una parte de mí, no sé cuál, sabía que si lo hacía, esa presencia iba a seguirme.
A veces lo peor no es lo que ves, es lo que te sigue cuando crees que escapaste. Me acerqué a la cocina porque sentí que no tenía otra opción. La puerta estaba cerrada, pero del interior salía una luz tenue y un olor distinto, más metálico. Abrí despacio. La luz provenía del techo, de un tubo fluorescente parpadeando. En el centro de la cocina, en el suelo, había un círculo dibujado con algo oscuro, casi negro. Era grande, de casi 2 metros. Dentro del círculo había objetos que parecían haber sido colocados al azar. Una muñeca sin ojos, un zapato infantil cubierto de polvo, un vaso de cristal roto y algo que preferí no mirar mucho. El círculo estaba húmedo y lo reconocí. La textura, el color, no era pintura. La voz volvió a hablar, pero no desde el cuarto ni desde el pasillo. «Ven, estoy aquí». La escuché directamente dentro de mi cabeza. Y entonces, detrás de la nevera, algo empezó a levantarse. Formas que no deberían unirse empezaron a construir una silueta. Ojos en sitios incorrectos. Piel que crujía al estirarse. Una boca que se abría verticalmente, no horizontal. Aquello dio un paso, y el círculo oscuro empezó a temblar, como si estuviera vivo. Y entendí por fin qué era el regalo. El cumpleaños no era suyo, era mío.